Ya estamos en vivo, esperando que se vayan conectando nuestros hermanos, mientras vamos escuchando un poco de música. Para ya poder compartir un momento de oración. Ahí ya se están empezando a conectar los hermanos. Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde, noche ya. Tuvimos una tarde muy preciosa. Amén. Que Dios les bendiga mucho, mis queridos hermanos ahí. Si se escucha bien, pongan un dedito si se ve bien. Si no, le hacemos algún ajuste técnico que tengamos que hacerle acá a la pastora. A ver si se escucha bien ahí. No, que sí tiene parlante. Seis. Arriba te marca cuántos son. Ahí se están conectando mis hermanos. Ahí se escucha bien. Pulgar para arriba. Están saludando. Bendiciones pastores. Voy a ponerte un tiempo y saludar. Bendiciones, hermanos. No veo mejor si se me antoja de lejos. ¿Qué tú? Sí. Bueno, Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde que tenemos hoy. Ya está oscuro, pero pudimos disfrutar de un hermoso día que el Señor nos regaló hoy. Amén. Como queriendo ya anunciarse la primavera, aunque faltan un par de días más para que comience. Pero bueno, damos gracias al Señor por este día, por esta semana que hemos tenido, porque Dios ha sido fiel, porque Él nos ha guardado, porque su palabra declara que Él es el buen pastor, que nada nos hace faltar. Y porque Él tiene cuidado de nosotros, Él nos protege. Él es fiel en su promesa, ese que mandará a su ángel para que nos guarden y nos defiendan en todos nuestros caminos. Nuestra vida está en sus manos. Y agradecemos al Señor
en todo y por todo lo que Él nos da. Y en esta tarde de poder estar en comunión a través de este medio de Facebook y por sobre todas las cosas unidos en el Espíritu, por medio de su Espíritu Santo que nos da esa comunión y que podamos en esta noche poder adorarle, bendecirle a nuestro Dios, a glorificarle, exaltarle y darle lo que Él se merece, que es la gloria. Es para Él, por todo lo que Él nos da todos los días. Así que para comenzar vamos a tener un momentito de oración, así que le invito ahí que podamos tener comunión a través de una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, en medio nuestro. Gracias por mis hermanos que están hoy ahí en sus hogares, Señor. Estamos en comunión a través de este medio. Te damos gracias porque tú has sido fiel, has sido bueno, porque tú eres misericordioso. Gracias por la paz que pone en nuestro corazón. Gracias por la libertad que tenemos de poder acercarnos a ti, ante el trono de la gracia, por medio de la sangre de Jesucristo, que nos redimió, que nos rescató y que nos salvó. Y hoy podemos venir a adorarte porque tú eres un Dios santo, porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres el Dios vivo, el Dios real, el creador, el hacedor de todas las cosas. Hoy reconocemos nuestra necesidad de ti, nuestro anhelo, nuestro deseo. Hoy te buscamos con todo nuestro corazón. Hoy rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Nos despojamos de toda carga, de todo peso, del pecado que nos asedia, Señor. Y te pedimos que tú nos santifiques, que tú nos purifiques y que limpie nuestra conciencia de todo mal pensamiento que el mundo derrama, Señor. Y hoy rendimos nuestra vida ante ti para que tú pongas paz en nuestra alma, Señor. Y nos declaramos en libertad para poder recibir tu palabra. Háblanos hoy, Señor, enséñanos, intrúyenos, Señor, a través de tu palabra que es viva, que es eficaz y que es poderosa y que la necesitamos, Señor, así como necesitamos beber agua para saciar nuestra sed. En nuestro cuerpo necesitamos de tu palabra para saciar esa sed en nuestro espíritu, Señor. Tú eres la fuente inagotable y queremos beber de ti, queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, de tu gracia. Unge a la iglesia ahí, Espíritu Santo, en sus hogares, que tú manifiestes la gloria, la obra de Cristo en cada hermano, en cada corazón, que tú bendigas al que está débil, sea fortalecido, y sobre los que están enfermos, por tus llagas declaro un milagro de sanidad, un milagro creativo. Tú eres el Dios creador y para ti no hay nada difícil, no hay nada imposible. Y creemos que tú estás obrando, Espíritu Santo, un milagro de sanidad sobre los enfermos, de restauración sobre el quebrantado. Señor, yo bendigo a la iglesia y la declaro cubierta. Señor, en esta noche, en esta tarde, cada hogar, cada familia, cada matrimonio, declaro la paz, la comunión de tu Espíritu Santo, el vínculo perfecto de tu amor que ha sido derramado por tu Espíritu en nuestros corazones. Ese amor que es perfecto y que echa fuera de nosotros todos los temores, Señor, porque tú eres el dueño de nuestra vida, Señor. Papá, yo bendigo a la iglesia y te doy gracias por cada uno de mis hermanos y damos inicio a esta conexión con tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Así que Dios bendiga a su familia, bendiga su hogar ahí, que están compartiendo un momento, que han apartado este tiempo para dedicarlo para Dios, ya que no lo podemos hacer en el templo, en el lugar físico que tenemos para congregarnos, pero a través de este medio podemos estar unidos ahí, cada uno en su hogar, poder estar orando, estar en comunión. Su palabra declara que somos uno en Cristo y que si nos unimos para pedir algo al Padre, creyendo en el nombre de Jesús, lo recibimos. Así que estamos en esa fe, en esa confianza, en esa seguridad de lo que oramos y lo que está en su voluntad lo tenemos, porque para Dios no hay ninguna cosa que sea difícil. Y su palabra declara que para el que cree, todas las cosas le son posibles.
Así que Dios les bendiga en esta noche. Y hoy quería compartirle una palabra que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18, 19, vamos a leer. Son una serie de exhortaciones que da el apóstol Pablo a la iglesia, a los creyentes en Tesalonicenses. Y voy a Tesalonicenses 5, del 16 al 19. Después hay otras más, pero vamos a tomar como referencia estas para poder compartir un momentito la palabra del Señor. Y dice así en el verso 16: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Esas son una serie de exhortaciones que da el apóstol Pablo a la iglesia, como le venía diciendo. Y lo primero que le dice ahí, que estén gozosos. Es una palabra que usa mucho el apóstol Pablo, dice: estad siempre gozosos. El gozo viene del Espíritu, es el fruto del Espíritu Santo. Está primero el amor y después viene el gozo, que es la fortaleza de nuestra alma. Es el gozo de la salvación, es el gozo de saber que somos hijos de Dios, que hemos sido redimidos, que hemos sido rescatados, que hemos sido perdonados y que hoy tenemos comunión con Dios, el Dios vivo, el Dios eterno, el Dios soberano, el que nos dio vida a nosotros y el que nos sustenta. Saber que nuestra vida está en sus manos y eso produce gozo en nosotros. En medio de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, en cualquier situación que podamos estar pasando, cualquier necesidad, sabemos que el gozo del Señor es la fortaleza de nuestra alma y nos sustenta. El apóstol Pablo tenía autoridad para poder decir esta palabra porque él vivía una vida consagrada, dedicada a la voluntad del Señor, y eso era lo que lo hacía sentir el gozo de estar en la perfecta voluntad de Dios, porque él sabía que todo lo que él vivía, dice su palabra, que a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando uno tiene esa comunión con Dios y está en su voluntad, todo lo que vivimos lo podemos pasar con gozo, aún aquellas situaciones que sean difíciles. El apóstol Pablo le dice a los filipenses que debían regocijarse, alegrarse en el Señor siempre. Él le decía a los filipenses que estuvieran gozosos en unidad, en comunión y en oración, que es algo fundamental para nosotros como iglesia hoy, que podamos estar alegres en el Señor, disfrutando de todas las bendiciones que el Señor nos da, siendo agradecidos por todas las bendiciones que el Señor nos da, y que nada pueda robarnos el gozo, que somos hijos de Dios, porque nuestro gozo no proviene de algo que viene de afuera, o de algo personal nuestro que hayamos alcanzado o que podamos obtener, sino que el gozo que está en nosotros, lo produce el Espíritu Santo en nuestro corazón, que es el verdadero gozo, la verdadera alegría en el Señor, que no es porque solamente porque nos dan buenas noticias nos alegramos, o porque obtenemos algo nos alegramos, sino porque el Espíritu Santo de Dios ha puesto en nosotros el verdadero gozo. Eso es que nos fortalece en medio de las circunstancias. El profeta Habacuc, que vivió en un tiempo tremendo, él decía que aunque la higuera no floreciera, aunque faltara el producto del olivo, aunque las vacas no estuvieran en el corral, aunque no hubiera alimento, no hubiera sustento, dice: con todo esto yo igual me alegraría en el Señor. O sea, porque su gozo no dependía de lo que él tenía,
o de lo que él veía, sino que su gozo provenía del Señor. ¿Por qué? Porque nos puede faltar todas las cosas, pero sabemos que si nos gozamos en el Señor, nos deleitamos en el Señor, Él tiene poder para proveernos, Amén. para sustentarnos, para librarnos. En cierta oportunidad, el apóstol Pablo, incluso antes de ir a Tesalónica, pasó por Filipos, y antes de ir a predicar, de ir a fundar las iglesias en la provincia de Macedonia, pasó primero por Filipos, y ahí tuvo una situación bien difícil, porque ahí fue azotado, fue encarcelado, y estando ahí encarcelado, azotado con Silas, dice la palabra que a medianoche, aún en la noche, ellos se pusieron a cantar y a adorar al Señor, y dieron gracias al Señor se alegraron de ser dignos de sufrir por la causa del Señor. Dice su palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo con gozo a la cruz. Y cuando uno puede meditar acerca de esta obra maravillosa de Cristo, en cual el Espíritu Santo lo acompañó y puso en él el gozo, porque vio más allá del sufrimiento y lo que iba a padecer Jesús en ese momento tan tremendo como era cargar el pecado de la humanidad existente y de toda la existencia de la humanidad sobre su cuerpo, y de todas las enfermedades sobre su cuerpo, y sufrir los clavos y la corona de espina, y sufrir en su costado, siendo herido y lastimado, después siendo que la gente, vituperiado por la gente, que la gente se burlaba, que la gente se reía. Y dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó, acompañó a la cruz, y fue con gozo, porque él sabía que ahí iba a estar la victoria, y que la gloria que vendría y la gracia que vendría sobre la humanidad, al sufrimiento que él iba a padecer, no se comparaba a la gloria venidera. Y nosotros, frente a las luchas, las pruebas, las dificultades, las necesidades, aún las pérdidas, aún las cosas, Jesús dijo que en este mundo íbamos a sufrir aflicciones, pero que deberíamos tener confianza, debemos estar seguros, porque Él había vencido a este mundo. O sea, ¿qué habrá en el mundo que nos robe el gozo a nosotros? ¿Qué cosa podrá quitarnos el gozo del Espíritu que Dios ha puesto en nuestro corazón? Si dice su palabra que aun cuando éramos pecadores, el Padre dio a su Hijo, y su Hijo dio su vida para salvarnos, ¿cuánto más hoy que somos hijos, Él nos dará las cosas que necesitamos? O sea, nuestro gozo proviene del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu en nosotros, es una forma de vivir la vida abundante que Dios vino a dar, porque Él da verdadera paz, como no es como la que el mundo da. El Señor da una paz, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra que guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo aquí le dice: estad siempre gozoso, orando sin cesar. O sea, alegres y orando. Es necesario para nosotros los cristianos, los creyentes, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, y que hoy tenemos comunión con Dios por medio de su Espíritu. Es necesario que estemos en comunión a través de la oración. Podemos orar de distintas maneras, estando de pie, estando sentados, andando por el camino, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Jesús en cierta oportunidad aconsejó a uno que podía entrar en su aposento y cerrar la puerta y hacer una oración en secreto. Y es algo que uno tiene ese momento de estar en comunión con Dios, cuando uno se postra, se rinde al Señor de una manera física, de rodillas, y cerrando los ojos como para
a tener esa comunión con Dios y para que nada nos distraiga, sino que poder tener ese momento de intimidad, de comunión con nuestro Dios y poder rendir nuestro corazón en oración y reconocer que le anhelamos, que le amamos, que le necesitamos y que lo buscamos en oración, que buscamos, dice su palabra, que el Espíritu Santo de Dios conoce lo profundo del corazón de Dios y en medio de la oración Dios nos habla, Dios nos revela, Dios nos confirma. En medio de una oración Dios, su Espíritu Santo nos unge nuestro corazón, como decía el salmista David, unge mi cabeza y que mi copa rebose, en un acto de humillación delante del Señor, reconociendo que Él es Rey, que Él es Señor, y en plena certidumbre de fe, creyendo que lo que estamos orando, lo que estamos pidiendo, estamos creyendo que Dios es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que podemos pedir, anhelar o soñar, porque para Dios no hay nada que sea imposible, nada. Y debemos orar nosotros conforme a su voluntad. ¿Y quién conoce su voluntad? Como dice su palabra aquí, sino que el Espíritu Santo nos lleva hacia la perfecta voluntad del Señor, que es buena, que es agradable y que es perfecta. El Espíritu Santo nos lleva a que podamos orar aquellas cosas que están en su voluntad y que Dios nos va a dar, que Dios nos va a conceder. Él es un Padre bueno, dice su palabra que Él sabe dar cosas buenas a sus hijos. Y antes que la palabra llegue a nuestro labio, Él ya la conoce. Entonces, tiene que ser un acto de humillación en nuestra oración. Podemos tener un momento de oración para adorarlo al Señor, para reconocer lo que Él es. Y también podemos tener un momento para alabarlo al Señor por todo lo que Él hace. Y también podemos venir a pedirle, dice su palabra, que todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que golpea, se le abrirá. Porque Dios, esta es lo que Dios quiere para nosotros, que podamos venir con confianza, creyendo. Recibimos todo aquello que pedimos creyendo. Dice, si alguno pide algo a Dios, que no debemos pedir dudando, porque el que duda no va a recibir nada. Pero el que cree, dice, para el que cree todas las cosas le son posibles. Y es algo importante la oración. Es algo que dice aquí, sin cesar, en todo tiempo debemos estar orando. Entonces ayer charlaba con un hermano y me decía, hay muchas cosas que el hombre o la mujer puede hacer durante un tiempo, pero durante un momento en el día, una persona no puede estar durmiendo todo el día, una persona no puede estar hablando todo el día, una persona no puede estar comiendo todo el día, pero hay algo que sí puede estar, tener una actitud todo el día, que es una actitud de oración a nuestro Dios. Por eso la palabra aquí declara que debemos orar en todo tiempo, porque ahí viene la revelación de Dios a través de su palabra, cuál es su voluntad en lo que le estamos pidiendo. Por eso el apóstol Pablo aquí les exhorta a orar sin cesar. Dice, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todas las circunstancias debemos dar gracias a Dios. Dice su palabra que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Ni hambre, ni pestilencia, ni persecución, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna cosa creada, ni la muerte ya nos puede separar de nuestro Señor. O sea, y en todas circunstancias debemos dar gracias a Dios. En todas las situaciones, Job dijo, solamente estaré agradecido por lo bueno que me da Dios y no por lo malo que pueda llegar a vivir. Todos nosotros vamos a padecer situaciones difíciles, pero nosotros los cristianos tenemos aquel que venció y que nos hace más que vencedores a nosotros. Solamente tenemos que confiar y saber que nuestra vida le pertenece a Dios y que
y nosotros dependemos de Dios, nuestra dependencia de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada, alejado de Dios nada tenemos, lo necesitamos en nuestro corazón, es el que debe reinar en nuestro corazón, debe ser nuestra prioridad en nuestro corazón. Lo que más debemos amar es a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Dice su palabra que esos son los dos mandamientos en los que el Señor encerró la ley y los profetas. Y ese es el mandamiento para nosotros, porque cuando amamos a Dios, dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún de las situaciones, de las peores situaciones que podamos estar viviendo, siempre Dios nos va a sacar en victoria, siempre. Dice su palabra que los que confiamos en el Señor no vamos a ser avergonzados por Satanás el diablo, sino que Él va a hacer resplandecer el sol de justicia sobre nosotros. Y en todo tiempo debemos dar gracias a Dios, por todo lo que Dios nos da. Ser agradecido desde el momento que nos despertamos por el milagro de la vida, un día más, por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestros nietos, por el lugar donde vivimos, por lo que tenemos. O sea, en todo debemos dar gracias al Señor, todo. No que haya murmuración a nosotros, que no nos gusta el día, que está frío, que está nublado, que corre viento, que hace mucho calor, sino que nosotros, todo lo que pensemos, todo lo que hablemos y en todo lo que hagamos, demos gracias al Señor y demos gloria a nuestro Dios por todo lo que Él nos da. Ser hijos agradecidos, porque esta es la perfecta voluntad de Dios a través de Cristo en nosotros. Dios a través de Cristo se reveló a nosotros, y a través de la obra de Cristo y del sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo hizo esa nueva vida en nosotros, produjo en nosotros un nuevo nacimiento, una nueva mente, un nuevo corazón, y nos revela su palabra, nos revela su voluntad, nos revela sus propósitos para con nuestras vidas, y de cómo debemos vivir en esta nueva vida, haciendo, como dice aquí, hay una palabra, ¿no sabéis qué dice? Y no apagues al Espíritu. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y nosotros debemos avivar el fuego del don que Dios ha puesto en nosotros, que es su Espíritu Santo. Vivir una vida en el Espíritu. Dice su palabra que ya no somos carnales, sino que somos espirituales, porque el carnal piensa en las cosas de la carne, que son vanidad, pero el espiritual piensa en las cosas del Espíritu, porque dice la palabra que la carne siempre es tendiente al pecado, y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido llamados y hemos sido sellados con su Espíritu Santo, y debemos vivir una vida en el Espíritu, en oración, una vida escudriñando su palabra para conocer su voluntad, una vida en comunión con Dios, apartado, consagrado para Dios, una vida en obediencia a Dios, haciendo su voluntad, y no apagar el Espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios aviva nuestro espíritu y conforta nuestra alma y renueva nuestra mente, y ya los deseos de la carne empiezan a menguar. Cuando nosotros avivamos el Espíritu Santo en nosotros, los deseos de la carne comienzan a menguar, y comienza la obra del Espíritu Santo, que es la obra regeneradora, que nos va transformando de gloria en gloria, y de poder en poder, y de victoria en victoria, y que nos va revelando a Cristo, la obra de Cristo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, la vida que debemos vivir. El apóstol Pablo decía: la vida que vivo hoy en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos reflejar al mundo a Cristo, debemos reflejar que somos verdaderamente hijos de Dios, debemos
reflejar esa luz que es Cristo en nosotros. Y cuando vemos la obra de Cristo, dice su palabra que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo, y su Hijo amó al mundo. O sea, lo primero que reflejamos es el amor de Dios a las personas, es la misericordia, es la bondad de Dios, es la piedad de Dios. Y eso es lo que debemos reflejar, y eso es lo que el Espíritu Santo debemos dejar que fluya en nosotros, ese río de agua viva. Y los frutos, porque somos conocidos ante el mundo, ante la sociedad, por los frutos que damos. El verdadero creyente da fruto del Espíritu. Y nosotros debemos avivar. Aquí el apóstol Pablo aconseja que no debemos apagar al Espíritu, porque también podemos contristarlo al Espíritu. Contristarlo es, o también resistirlo en el Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo dice que no debemos apagarlo, y nosotros debemos avivarlo, para que el Espíritu Santo de Dios manifieste la obra de Cristo hacia el mundo a través de nuestra vida. Nosotros somos los ojos de Dios, los pies de Dios, las manos de Dios, la voz de Dios en este tiempo que estamos viviendo, donde vemos en el mundo el caos que hay en el mundo, la necesidad que hay en el mundo, las divisiones que hay en el mundo, las situaciones que se están viviendo, los pronósticos que hay en este mundo, las noticias que hay pronosticadas para este mundo de acuerdo a los líderes políticos, los líderes mundiales, los líderes nacionales, provinciales de nuestra ciudad que tenemos, dónde está puesto su corazón, su mirada, sus prioridades. Pero nosotros sabemos que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él, que nosotros dependemos del reino de los cielos, y que nosotros, Dios nos ha puesto para ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Él nos manda que nosotros debemos orar por los gobernantes, que debemos orar por ellos. Su palabra declara que Dios es el que pone rey y el que saca rey. Y su palabra declara que aquel que mucho se le da, mucho se le demandará. Nosotros debemos orar por los que nos gobiernan, para que ellos gobiernen con justicia y con equidad, y para que los que tienen el poder de decisión y el poder para administrar las riquezas, los recursos de nuestra nación, lo hagan pensando en todas las clases sociales de nuestra nación. Esa es la responsabilidad como cristianos, orar por las autoridades, porque un día tendrán que dar cuenta delante de Dios por el lugar que han ocupado, y nosotros reflejamos el amor de Dios y reflejamos a Cristo cuando oramos por ellos. No debemos, dice que debemos sujetarnos a las autoridades, porque toda autoridad han sido puestas por Dios, y aún aquellos que son corruptos, porque la palabra de Dios les será como ese martillo que quebranta la piedra, porque Dios ama al pecador, como un día nosotros lo fuimos, que estábamos esclavos del pecado y nos gobernaba el pecado, así como las personas hoy que están esclavas del pecado, pero sabemos que su palabra declara que Dios ama al pecador, pero lo que aborrece es su pecado, y Él no quiere que el pecador muera, dice su palabra, sino que proceda al arrepentimiento para la salvación de su alma. Y ese sentir que hubo en Cristo debe haber en nosotros. El mismo sentir que hubo en Cristo tiene que haber en nosotros. Entonces, aquí el apóstol Pablo aconseja acerca de estas exhortaciones, que debemos estar siempre gozosos, orando en todo tiempo, dando gracias a Dios en todas las circunstancias, y avivando y no apagando el Espíritu Santo, sino que avivando ese fuego en nosotros. Que el Espíritu Santo crezca en nosotros y que nosotros menguemos, y que nuestro gozo viene del Espíritu, viene de Dios, que no depende de cosas externas, de lo que podemos tener o de lo que podemos ver,
sino que viene del Espíritu. Y no dejar de orar en todo tiempo. De todas formas, lo que Dios nunca va a rechazar, dice su palabra, es un corazón contrito y humillado ante su presencia. Un corazón que lo ame, un corazón que se rinda a Él, un corazón que lo busque, un corazón que lo llame, un corazón que se desespere por su presencia, que anhele su presencia, porque la palabra nos aconseja que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos buscar esa llenura del Espíritu para poder vivir una vida en el Espíritu, una vida en victoria, una vida en triunfo. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir, como decía, necesidades o enfermedades o confrontación o aflicciones, pero si vivimos una vida en el Espíritu, como dice aquí su palabra, en gozo, orando en todo tiempo y dando gracias al Señor y avivando el Espíritu Santo que está en nosotros, entonces vamos a vivir una vida en victoria, en triunfo, porque el que está con nosotros es mayor que está en el mundo. Y el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, si le damos el dominio, si nos sometemos a la voluntad del Espíritu y nos dejamos usar por el Espíritu Santo de Dios y le rendimos nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro deseo a Dios, Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él nos va a enseñar el camino, Él nos va a mostrar el camino, Él nos va a revelar, Él nos va a enseñar por medio de la palabra a vivir una vida consagrada, dedicada para Él, y una vida donde nosotros seamos de bendición. El objetivo del apóstol Pablo era de instruir, de enseñar a la iglesia para que estos tuvieran una conducta como creyentes firmes en la fe, una conducta de oración, de búsqueda, pero no tan solamente para ellos, sino para que alcanzar a otros. Nosotros ya hemos sido alcanzados, nosotros hoy ya tenemos el Espíritu, nosotros hoy ya tenemos la revelación, nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, bajo la dependencia de Dios, y nosotros debemos ir creciendo en esa fe, debemos ir creciendo en ese conocimiento, debemos ir madurando para poder ser de bendición, poder alcanzar a otros. El Señor, antes de irse a los cielos, a las personas que estuvieron presentes el día que Él ascendió al cielo, dice la palabra que el Espíritu lo cubrió con una nube, pero antes de irse al cielo le dio una orden que fueran y predicaran el Evangelio a toda criatura y que hicieran discípulos. Y ese es el objetivo, ir y predicar y hacer discípulos. Jesús estuvo con esos hombres, esas personas que estuvieron ahí presentes, hizo discípulos, para que estos a su vez hicieran discípulos. Y nosotros esa es la cadena que no debemos cortar, no debemos conformarnos con nosotros tener a Cristo, tener la salvación, tener las bendiciones de Dios y quedárnosla para nosotros, porque entonces no estaríamos haciendo la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que nosotros seamos discípulos y que hagamos discípulos, y predicando su palabra. Y una de las cosas más poderosas que tenemos es dando testimonio con nuestro fruto de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y como iglesia, dice su palabra que el mundo va a conocer que somos verdaderamente discípulos del Señor cuando vea que entre nosotros nos amamos. Cuando el mundo vea que la iglesia de Cristo se ama, entonces se va a dar cuenta que somos verdaderamente discípulos del Señor. Porque nosotros no debe haber rencor, agravios, celos, envidia, pleito, contienda, chisme, o sea, divisiones, sino que debemos estar en unidad, en comunión, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Su palabra dice, orando el uno para con el otro y haciendo el bien, sobre todo primero dice a la familia de la fe,
y estando en paz, en comunión con todos, porque esta es la perfecta voluntad de Dios. Así que, mis queridos hermanos, esta es la exhortación de hoy, que podamos alegrarnos en el Señor siempre, que podamos estar en continua oración, que podamos permanecer en su voluntad a pesar de las circunstancias, que no apaguemos al Espíritu, sino que todo lo contrario, que podamos avivarlo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos. Y le dice ahí que escudriñe la palabra, que ore, que trabaje para el Señor, que haga obra de evangelista y que cumpla con su ministerio. De esa manera avivamos el Espíritu Santo en nosotros y nuestra mente es renovada y ya no somos nuestra mente se llena con toda la información que nos rodea en el mundo, sino que viene la renovación en el espíritu de nuestra mente a través de la palabra, que la palabra de Dios produce vida, que la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios, cuando la declaramos con fe, con autoridad, cuando la predicamos o la administramos a alguna persona, esa palabra no vuelve vacía, sino que produce la obra para la cual es enviada y es prosperada en el corazón de las personas que lo escuchan. Porque la palabra del Señor, por medio del Espíritu Santo, el que convence y el que redarguye. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, es la que revela la obra de Cristo, la vida de Cristo. Por eso nosotros debemos avivar el Espíritu de nosotros y a través del conocimiento de su palabra, porque el Espíritu trae esa revelación para que nosotros podamos ponerla por obra, para que podamos vivirla y para que podamos predicarla. Así que le animo, amada iglesia, que, como decía, le exhortaba el apóstol Pablo a los filipenses, que estén alegres, que estén unidos, pero que estén orando. Y eso es lo que debemos tener nosotros en este tiempo. Estar alegres en el Señor, estar unidos y en oración, en comunión. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Nosotros hemos sido, dice su palabra, que somos uno con Cristo y el Padre. Así que es la unión perfecta que tenemos. Una hebra de 3 hilos, dice su palabra, que es difícil que se rompa. Si nos ponemos en comunión, la iglesia, orando en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo clamor, creyendo lo que estamos orando, lo que estamos pidiendo a favor de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra nación, el Espíritu Santo de Dios va a llenar con la gloria y con el conocimiento del poder del Evangelio toda la tierra, dice su palabra, que todas las naciones de la tierra conocerán en el nombre de Jesús, conocerán el poder del Evangelio de Jesucristo. Y esta es una obra del Espíritu Santo y solamente Dios anda buscando personas que crean para que el Espíritu Santo comience a obrar, personas que confíen en Dios, que amen a Dios, que tengan el anhelo, el deseo de servir a Dios. Es lo que Dios anhela, y que nosotros podamos salir por ahí de lo que anhelamos nosotros, de lo que queremos nosotros, de lo que pensamos nosotros, ser egocéntricos y saber que Dios nos ha llamado no para que seamos servidos, para que Dios solamente conceda lo que yo anhelo, sino que Dios nos ha llamado para servir, para ser de bendición a otros. Es el tiempo que nosotros podamos mirar más allá de nosotros mismos, sino tener una mirada más amplia hacia lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que, querida iglesia, que Dios le bendiga mucho en esta noche, que esta semana podamos meditar en esta palabra y en los devocionales que la pastora nos manda todas las madrugadas, una palabra que es lo que necesitamos todos los días, la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga mucho, muchos saludos ahí a la familia, a los hermanos ahí en sus casas, a los amigos que se conectaron ahí, que Dios les bendiga mucho, que Dios le conceda la petición de su corazón, que Dios cubra
todas sus necesidades y que los cielos sean abiertos para que Dios, en lo que están pidiendo, en lo que están orando en este tiempo, vengan sobre su vida. Así que muchas bendiciones. Vamos a orar a Dios para dar gracias por este tiempo, por esta palabra. Y bueno, el día miércoles tenemos la reunión por Zoom. La va a dirigir Andrés y Belén, porque van a hablar acerca del trabajo que están haciendo, que es con misiones, así que puedan conectarse el día miércoles a las 20 horas. Así podemos estar informados del trabajo que están haciendo los chicos. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos, y vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, porque tú eres el único merecedor, porque tú eres Rey, soberano, eterno y poderoso. Y te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo y por tu palabra, que la tomamos en nuestro corazón y la declaramos bendita y sea prosperada, Señor, para que traiga esa revelación sobre nuestra vida y tú formes a través de tu palabra nuestro carácter, nuestra fe, Señor. A través de tu palabra sea firme, Señor, nuestra confianza en ti, nuestra seguridad, y nuestra vida sea guiada por tu Espíritu Santo, Señor, a toda verdad y a toda justicia, porque tu Espíritu que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, Señor. Queremos acercarnos a ti, Señor, para conocerte, Señor, para conocer tu voluntad y para hacer tu voluntad, Señor Jesús, a través de tu palabra. Te adoramos porque eres santo, te glorificamos porque eres Dios eterno y poderoso. Y yo te doy gracias por la iglesia, por los hermanos que han estado conectados. Les bendigo en esta semana, Señor, para que tu protección, para que tu bendición sea sobre ellos, en sus trabajos, en su entrada, en su salida, Señor, en su hogar. Señor, que la provisión de los alimentos sea en esta semana en su mesa, Señor, y que sean compartidos en paz, en comunión, en felicidad, Señor. Que tú bendiga a mis hermanos, Señor, que tienen que hacer trámite en esta semana, Señor, que tú abras puertas de bendiciones, Señor. Amado, bendigo a la iglesia, Señor, para que sea fortalecida, renovada, ungida por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que esta semana seamos de bendición, Señor. Amado, toda gloria te damos a ti, Señor, y bendigo a mis hermanos con tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y bueno, nos vemos el miércoles, los que se puedan conectar por Zoom, estaremos viéndonos el miércoles. Bendiciones. Buenas noches.